Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. ¿Te falta fe? ¿Has tenido desde hace un tiempo acá problemas con tu fe? Bueno, pues hoy te vamos a dar herramientas de cómo podemos mantener fe en la palabra que Dios haya puesto en nuestro corazón, aquella promesa que nos ha hecho, ¿verdad, mi amor? Y Así bueno, es. entonces te dejo para que saludes y nos digas cómo se llama el tema del día de hoy. Sí, gracias. El tema de hoy se llama, lo titulamos Fe contra la lógica. Y para eso tenemos un versículo bíblico que habla específicamente de eso. Y es Romanos 4, Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19. Y dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y el 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo, entre paréntesis, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Por lógico, ya todos sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Abraham. A Abraham se le dio esa palabra, le dijo el Señor que iba a ser, um, sería descendencia de muchas multitudes, padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. La recibe la palabra en contra de su lógica. Así es. Él dice la palabra que era, ya estaba como casi muerto y su mujer Sara estéril. Y recibe una palabra que tendrá mucha descendencia. O sea que la promesa que le estaba dando Dios Uh era -huh. en contra de sus circunstancias. Ajá. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Una fe, ¿cómo es tu fe? Como mencionaste al principio, no es que te falte fe, sino que va a haber fe y tu lógica. Y eso vamos a hablar de hoy, de cómo lidiar con esas situaciones. Amén, así es. Y como ya les expliqué, Romanos 4, versículo 18, explica que la fe de Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza, que en otras palabras sería fe contra mi lógica, es decir, confió en la promesa de Dios de ser padre de muchas naciones a pesar de la imposibilidad física. Como ya les mencioné, ella y su mujer tenían cuerpos ancianos, ya eran ancianos, y la mujer Sara estéril. Al creer eso, demostró una fe activa que no se debilitó ante las circunstancias, sino que se fortaleció. Fíjate, no se debilitó, se fortaleció al creer en el poder de Dios para hacer posible lo imposible. Así debería ser nuestro actuar. Creer en Dios, no en nuestras circunstancias, no lo que veas ahorita, sino quién te lo prometió. Pero ¿qué hacemos para fortalecernos? Al rato vamos a hablar, más adelantito vamos a hablar Ok. del proceso ese, de qué hacer, cómo, porque normalmente las promesas tardan, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y efectivamente, Romanos 4, 18, el apóstol Pablo se está refiriendo a Abraham, um, que era por fe, no por obras. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esta frase clave significa que Abraham creyó en la promesa de Dios que sería padre de muchas naciones, incluso cuando la esperanza humana se agota. Todas las apariencias naturales, su edad avanzada, la esterilidad de Sara indicaban lo contrario. Era una fe que iba más allá de lo que sus ojos veían o su lógica entendían. ¿Y qué se hace en este proceso? Lo que hicieron ellos, y lo único que les quedaba era buscar la presencia de Dios. Quizás tendrían preguntas, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y tenemos ejemplos de gente
que dudó de la palabra de Dios porque sus circunstancias eran difíciles, estaban pasando por situaciones difíciles y tenemos ejemplos, Entonces, ¿verdad? ¿te refieres a que la palabra de Dios nos da ejemplos de gente que sí dudó, que no se mantuvo en su fe como Abraham? Y sí, Abraham fue un personaje especial en la Biblia, tanto que el libro de Romanos lo llama el padre de la fe. El padre de la fe, que tuvo una fe, le creyó a Dios y pudo ver su promesa, ¿verdad? Pudo Sara cargar a ese bebé, Isaac, y le fue contado como justicia. Gracias a eso que creyó, se justificó ante Dios. Y sí, efectivamente, como dices tú, hay gente que no, no creyeron y aún así Dios cumplió su promesa. Ahí está una Noemí en el libro de Ruth, que era una mujer viuda, se había muerto su esposo, sus 2 hijos, y ya después, a pesar de que su nombre se llamaba Noemí, bienaventurada, ella se cambió el nombre, dice, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que significa amarga. Dice, porque en amargura me tiene Dios. O sea, ella le creyó a sus circunstancias, creyó que ya se había acabado el mundo para ella, viuda, sola, pues ya me voy a morir, yo creo. Y Dios tenía para ella otro final. Cómo más adelante las circunstancias cambian y una de sus nueras se casa, entonces ella puede tener un nieto a través de su nuera Ruth. Y bueno, cómo Dios la sorprendió. Y Dios nos quiere sorprender si le creemos. Además de Noemí, está un Elías en el libro de Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes también, que nos habla de un hombre que vio el poder de Dios cuando vio descender fuego a un altar que él había hecho, al cual había incluido agua, ya estaban mojadas los trozos de madera, y cómo Dios, a pesar de eso, sorprendió a Elías, al mismo Elías, y a la gente que estaba alrededor, enviando fuego, y se encendió esa ofrenda. Sí. Pero ¿qué pasa? De que cuando vio el milagro, Elías creyó, pero después escuchó las amenazas de Jezabel, la esposa del rey Acab, que lo iban a matar, que lo buscaran hasta matarlo. Y Elías huyó, se debilitó su fe. Entonces, por eso es que a Abraham se le cuenta como justicia, el padre de la fe, porque le creyó, se mantuvo en la fe. Sí, Abraham, el apóstol Pablo usa a Abraham como ejemplo principal de la justificación por fe. Y estos ejemplos, estos relatos que nos acabas de mencionar, enseñan que la desesperanza es real, pero la fe y la confianza en Dios son un ancla firme para encontrar esperanza incluso en las peores situaciones. Pero, ¿dónde hallamos, cómo hallar esperanza? ¿Cómo le hacemos los Ajá, cristianos cómo? para conservar en nuestro corazón eso que sabemos que Dios Sí, va a hacer en nuestras vidas? sí, efectivamente. La Biblia ofrece esperanza en un futuro mejor. Esta esperanza se centra en la promesa de un reino de Dios que eliminará el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, restaurando la tierra a un paraíso donde habrá felicidad permanente. También ofrece consuelo inmediato a través del amor y la promesa de resurrección de los muertos. Y luego regresamos a Abraham. Para llegar a ser padre de naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le había prometido descendencia a Abraham, descendencia numerosa, y Abraham creyó en su promesa basándose en la palabra de Dios, no en su circunstancia, no en su lógica. La lógica humana, ahí no, si era por lógica humana, Abraham estaba viejo, como dijimos al principio, su mujer era estéril.
no iba a haber hijos, no iba a ser padre de naciones, o perdón, padre De de multitud. multitudes, porque era la lógica, pero él se basó más en la palabra y de quién le dio la palabra, y no en sus circunstancias, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no se detuvo a considerar lo imposible de su situación física, sino que su fe se mantuvo firme, enfocada en el poder de Dios para cumplir su promesa. Las promesas que se nos han dado debemos de ver que vienen de Dios, y si Dios lo dijo, como dijimos, lo va a cumplir. Independientemente de nuestras circunstancias actuales, el Señor va a cumplir las promesas que se nos haya. La esperanza bíblica no es una ilusión, sino una expectativa confiable y una certeza basada en las promesas de Dios, que dan sentido y consuelo a la fuerza necesaria para vivir hoy y esperar un futuro glorioso. Esa es la esperanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los creyentes? Para no perder Pues no poner atención en aquellas áreas que pueden debilitar nuestra fe. Por ejemplo, no pensar tanto, no estarle dando tantas vueltas a lo que nuestro corazón ha, a la lógica humana. no poner no poner tanta atención a las circunstancias, porque entonces allí no trabaja el poder de Dios. Pero hay 4 pasos que podemos hacer y en lo que nos debemos de fijar nuestra atención. Número 1, que la fe desafía la lógica. La palabra de Dios está llena de casos donde las circunstancias eran una, o sea, la lógica decía una cosa, pero Dios sobrepasó toda lógica y creó circunstancias imposibles de que fueran posibles. Entonces, entender que la fe va a desafiar siempre a la lógica. Número 2, fidelidad en la promesa. Dios es fiel. Él permanece fiel, Él no se mueve. Si Él te lo dijo, Él lo hará. En Él sí y en Él amén, dice su palabra. Entonces, esa es la palabra en la que tenemos que enfocarnos, en su fidelidad y no movernos de ahí, no dudar. Número 3, no mirar las circunstancias, sino a Dios. No poner la mirada en aquello que nos está diciendo que no se puede, no, porque nos van a distraer. Si ya hemos creído, entonces tenemos que mirar siempre la palabra, estar leyendo su palabra constantemente, porque siempre la palabra de Dios nos va a hablar de esperanza, nos va a hablar de que Dios cumplió sus promesas. El pueblo de Dios, cuando estaban en el desierto, dudaron, se quejaron, pero Dios con todo y eso introdujo a los descendientes de Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios, a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y número 4, tener los ejemplos de vida. El Señor a ustedes y a nosotros nos ha mostrado cómo estando en cierta circunstancia, en cierta situación, Dios nos puso con el tiempo en otra situación, cómo pudimos ver su mano y luego estar esperando en Él, ¿verdad? Activamente, no ser pasivos, sino activar nuestra fe, moviéndonos como orando, leyendo su palabra, estando constantemente en contacto con gente que nos va a animar a seguir adelante nuestra fe, no la gente que nos desanima. Entonces, hay que creerle a Dios. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no le podemos agradar porque a Dios no se le ve, dice su palabra. Entonces es a través de la fe en la que constantemente en Él, poniendo nuestros ojos, nuestra mirada en Él,
Él cumple lo que promete. Así es. Bueno, ya nos enseñaste en qué enfocarnos para no Ujú. perder la fe, para tener una fe como la de Abraham, no poniendo atención a las circunstancias, a la lógica, sino al quien dio la palabra. Y, y, y en este caso, el último que nos hablaste, Abraham se niega a ser derrotado por la realidad y se aferra a la promesa de Dios, creyendo contra toda esperanza humana. Es- y luego, ahora vamos a leer, todos conocemos este versículo bíblico de Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo? ¿Cuántas predicaciones no has de encontrar en línea de eso? Y lo hemos escuchado cantidad de veces, pero de esperar a que llegue, dice perdón, dice un dicho que del plato a la boca se cae la sopa. Lo que quiero decir esto de que desde que la fe, desde que ocurra, para que ocurra, pasa un tiempo. ¿Cómo tenemos que cómo mantenernos durante ese tiempo? Porque no va a ser instantáneo. Abraham cometió errores en el Inter, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo evitar cometer errores para que no? Y dice, y tenemos un ejemplo, lo mencionaste ahorita, no lo terminaste porque estaba más adelante. A Noemí, que ya había dicho que se andaba cambiando el nombre, que le llamaran Mara, que significa amarga porque su vida le iba mal en todo. Después el Señor le restaura su alegría y la convirtió en abuela de David, del rey David. Y, y luego, pero mi pregunta es, ¿cómo vivimos es pues la fe, la certeza de lo que se espera, que estoy en espera, la convicción de lo que no se ve? ¿Cómo vivo ese inter? Sí, no andamos por vista, no mirar, Ujú. eh, no poner atención a lo que está, a Las nuestras circunstancias, sí, circunstancias, a la no, lógica. no dejarnos distraer. Cuando nosotros vivimos una vida, mi Mm, amor, constantes en la lectura mm, bíblica, constantes en oración, cuando vivimos enfocados en, pues en el reino de Dios, en lo que está haciendo en nosotros, en lo que ya hizo en nosotros, en lo que está prometiéndonos, cuando estamos viviendo en su mm. reino, conforme a su palabra, no nos distraemos. Y entonces la fe se acrecenta. Dice segunda de Corintios 5:7, dice, por fe andamos, no por vista. Es lo que acabo de decir. Por Ya, lo que, por lo que sabemos, no por lo que vemos, por lo que conocemos de Dios, no por lo que nos dicen, no por lo que escuchamos. Nosotros no nos vamos por lo que dicen las noticias, por lo que está pasando a nuestro alrededor, porque si por eso fuera, viviéramos desanimados, angustiados, sí, angustiados. Nosotros vivimos por fe, o sea, por lo que conocemos de Dios. Entonces, por ¿cómo su palabra, sí. mantenernos creyendo? Así, manteniéndonos activos en su reino. Sí, y dirás, es muy difícil, y sí, yo creo que sí es difícil, porque tenemos el ejemplo de los que dijiste tú, de Noemí y Elías. Elías, que dijiste que no perseveraron hasta el final, pero hay un versículo que dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Si tú dices, es que me es muy difícil, pues el Señor dice que Él estará contigo, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Es una cita bíblica de Juan 14:27, donde Jesús se despide de sus discípulos prometiéndoles una paz diferente a la del mundo, una paz interior profunda que no depende de las circunstancias externas de lo que estamos hablando.
No depende de lo que vean, lo que dijiste ahorita, no es por vista, de circunstancias externas, sino de la confianza en Dios y en su relación con Él, invitándonos a no turbarse ni tener miedo. Esa es principal, fíjate, porque tú le hiciste la pregunta, ¿cómo esperamos en el? Pues dice si no, dice, me es muy difícil, agárrate de este versículo en el cual el Señor nos promete que estará con nosotros. Y luego tenemos que tener una fe constante, Ser constantes. porque tenemos ejemplos de gente que le Sí, creyó más a a la la circunstancia, ¿verdad? circunstancia. Regresamos otra vez a este personaje, a Ajá. Noemí le creyó, no fue constante, se dejó Influenciar. influenciar por los comentarios, a su alrededor se escuchaba pobrecita, viuda, sola, y ahora sus hijos, se muere un hijo, luego se muere el otro, no, las nueras al ratito la dejan, y la pobre, ¿qué va a hacer? Y ella lo escuchaba esto y se apesadumbraba más. Entonces, cuando dice el Señor que Abraham se mantuvo en la fe, es porque no escuchaba la edad que tenía, la locura que le había dicho el Señor, que a los 100 años iba a tener un bebé, que Sara a los No 90, se enfocó en no eso. se enfocó en eso, no escuchó lo que la gente murmuraba. Noemí sí, hasta se llamó ya Se amarga, cambió el ya nombre. soy una amarga porque estoy amargada. Ya Dios dice, me tiene en amargura. Dios, cuando Dios mismo tenía otra, Otro plan. otra vida para ella. Entonces, recordémonos de dónde el Señor nos llamó de la incredulidad, de la oscuridad, del no creer, ¿verdad? Como dije ahorita, incredulidad, y nos ha plantado una promesa en el corazón, ser constantes, no soltarnos. La palabra todos los días, mis amados, todos los días la palabra de Dios nos habla de ese Dios que cumple lo que promete. Así es. Y para ir concluyendo, estamos hablando de fe contra la lógica. Y la lógica humana, esto es para, no, es un rotundo no a la lógica humana cuando estamos hablando de la fe. Dice, el pecado ha afectado nuestro intelecto, pero Dios nos da la capacidad de razonar lógicamente para entender su verdad, aunque la fe nos permite ir más allá de la lógica. La Biblia no rechaza la lógica humana, sino que la sitúa en su lugar, una herramienta valiosa dada por Dios, pero subordinada a la fe y a la comprensión de su sabiduría divina, que a menudo va más allá de lo que podemos percibir, perdón. A veces la lógica es el ancla que nos hunde y nos impide dar pasos de fe seguros. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado de recibir por aferrarnos solo a lo que podemos entender? Fíjate, las bendiciones se reciben cuando vemos más allá de lo que vemos, como cuando vemos más allá de la De lógica, lo que de lo que... entendemos, Ajá. ¿sí? En esta clase de hoy con Dios exploramos cómo soltar esa barrera y caminar con la confianza de que solo la fe puede darnos la confianza que solo la fe puede darnos. Recuerda, la fe no tiene lógica y es allí donde ocurren los verdaderos milagros. Acuérdate, la fe no tiene lógica. Las promesas de Dios, muchas de las promesas o casi todas, no tienen lógica. Es imposible a veces creer que se van a llevar a cabo porque no tienen lógica a la lógica que conocemos nosotros. Y bueno, pues es todo por el día de hoy. ¿Quieres orar para despedirnos también? Yo creo que vamos a orar, los invitamos a ¿O tenías algo orar. más que...? No. Yo creo que ya lo hemos explicado todo. Dios es tan bueno con nosotros y a todos, a ustedes, a ti, a mí, a mi esposo, nos ha dado una promesa, no una promesa para que se nos inflame el corazón de soberbia y andar presumiendo, no,
una promesa de restauración, una promesa de salvación, una promesa de que Él estaría siempre con nosotros, y eso es lo que anhelamos de Él, que su presencia siempre vaya con nosotros. Y bueno, si gustas, inclinamos nuestro rostro. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor. Hemos escuchado en este video que dices en el Evangelio de San Juan que la paz les dejo, mi paz les doy. Tu paz, Señor, nos la otorgaste desde el momento en que te creímos y la atesoramos en nuestro corazón, Señor. Permite que esa paz la podamos vivir día a día, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Padre, queremos creerte, ayúdanos a ser constantes en nuestra fe, aquella palabra que has puesto en nuestro corazón, mi Dios. No queremos apresurar los tiempos, queremos esperar en tu kairos, Señor, que tú cumplirás toda palabra que nos has dado, tú la cumplirás a tu manera, porque queremos, Señor, que tú estés en medio de nuestras circunstancias, que seas tú el que reines en nuestro corazón, mi Dios. Ayúdanos si tenemos temor, ayuda nuestra fe, Padre, ayúdanos, queremos agradarte y queremos ver tus promesas cumplidas. Y aun si no las vemos, Señor, queremos seguir confiando en ti. Padre, te alabamos, te glorificamos. Gracias por tu pueblo amado. Gracias por cada uno de los que están oyendo, Señor, esta grabación. Mi Dios, ayúdalos. Sé con ellos, fortaleciendo su fe, mi Dios, ayudándolos a ser constantes, activos en ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias, mi Dios. Amén. Amén. Y amén. Mis amados, gracias por haber estado con nosotros, por haber escuchado, por estar pendientes. Y bueno, sigan pendientes a nuevos temas aquí en su canal, Conociendo la Verdad. Bendiciones. Adiós.